El 18 de febrero de 2013, una comisaría recibe una llamada anónima. Al otro lado de la línea, una persona que no se identifica dice que ha dejado un documento muy importante escondido dentro de una de las papeleras de la Plaza Urquinaona de Barcelona. Un grupo de agentes se desplaza para allá de inmediato. Después de registrar todas las papeleras, los agentes se encuentran, dentro de una de ellas, un sobre que solamente contiene un USB junto con unos auriculares. Dentro de este USB, los agentes tan solo encontraron un archivo de audio de 2 horas y 22 minutos de duración. En ese momento, los agentes no eran conscientes de ello, pero tenían entre sus manos una grabación que haría caer a la familia más poderosa de Cataluña. Hasta su cierre en el año 2021, el restaurante La Camarga tenía fama de ser uno de los sitios más discretos de Barcelona. Esta buena fama hacía que el restaurante fuera frecuentado por muchos empresarios y políticos. Sin embargo, esta buena reputación de La Camarga quedaría manchada para siempre el 7 de julio de 2010. En ese fatídico día, 2 mujeres habían quedado para cenar en uno de los reservados del restaurante. Una de ellas es Alicia Sánchez Camacho. Sánchez Camacho era la presidenta del Partido Popular de Cataluña y había sido su candidata para las elecciones autonómicas del año 2010. Su compañera de cena también había sido militante del Partido Popular cuando era joven, pero nunca había tenido tanta proyección como la que tenía Alicia Sánchez Camacho en el momento de esa cena. Ella es una mujer todavía anónima que va a ver cómo su vida da un vuelco después de esta cena. Esta mujer se llama Victoria Álvarez. Victoria Álvarez era la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Victoria conoció al mayor de los Pujol en un aeropuerto en 2007. Volvíamos de Madrid en un avión. Pasan los periódicos y cogí El Mundo. Se giró hacia mí y me preguntó en catalán: ¿qué eres? ¿La típica que lees El Mundo? Jordi se identificó como independentista y empezó a criticar que España le robaba a los catalanes. Victoria le respondió criticando la persecución del castellano en Cataluña. Tras un acalorado debate, Jordi le dio su tarjeta y días después empezaron a salir. Llegué a estar muy enamorada de Jordi. Me lo pasaba de coña con él. Soy una persona superactiva y a él le gusta mucho el deporte. Era muy romántico, agobiante incluso. Durante ese tiempo, Victoria descubrió que Jordi era una persona de gustos caros. Según Victoria, Jordi nunca toma cava, porque dice que es de pobres. Nunca viaja al extranjero si no es en primera clase. Cuando viajaban a Madrid, Jordi marcaba más el acento catalán. Y siempre llevaba todo de marca, calcetines y calzoncillos incluidos. A los 2 meses de relación, Jordi le confesó a Victoria que él ya estaba casado. Jordi se había casado con Mercè Gironès en 1986. Con ella tenía 3 hijos y una multitud de negocios en común. Sin embargo, este matrimonio distaba mucho de ser ideal. Me aseguró que no tenía relación con su mujer, con quien seguía casado por cuestiones financieras. Encajaba porque Jordi dormía en mi casa siempre. Con el paso de los meses, Victoria empezó a ver cosas raras en Jordi. Una de las cosas raras que notaba Victoria era el tema del dinero. Victoria no tardó en darse cuenta de que Jordi no utilizaba tarjetas. En su lugar, Jordi siempre llevaba encima entre 6.000 y 10.000 euros en efectivo metidos en un sobre. También descubrió que Jordi tenía un lado violento. Llegaba a ser agresivo. Está medicado para muchas cosas. El origen de su medicación era la adicción al sexo. Cuando no tomaba la medicación, su carácter cambiaba mucho. Victoria decidió romper la relación después de un viaje con Jordi a Andorra. Mientras ella recogía el equipaje, una mochila se abrió accidentalmente y ella vio que había mucho dinero dentro. Después en el hotel, mientras Jordi se duchaba, Victoria decidió mirar bien qué era lo que contenía la mochila. Victoria descubrió que la mochila estaba llena de dinero negro. Esta historia sería la misma que Victoria le habría contado a Alicia Sánchez Camacho durante la cena más importante de su vida. Lo cierto es que no era la primera vez que Victoria le contaba a alguien esta historia, pero había algo en esta cena que hacía que esta ocasión fuera diferente. Unos minutos antes de que ambas se sentaran en la mesa, un hombre se presentó en el restaurante y colocó un micrófono en el centro de flores que presidía la mesa. En realidad se trataba de un detective enviado por la agencia Método 3.
Sin que Victoria lo supiera, toda la cena iba a ser grabada. Ahora bien, se han dicho tantas cosas sobre esta cena en la Camarga que es difícil saber qué es verdad y qué no lo es. Así que vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible. La primera versión que tenemos es la que nos ha llegado de la propia Alicia Sánchez Camacho. En febrero del año 2013, Sánchez Camacho presentó una denuncia contra Método 3 porque, según ella, la grabación se había hecho sin el consentimiento de ninguna de las participantes y, por tanto, era ilegal. A raíz de esta denuncia, la policía ordenó el registro de las oficinas de Método 3 y la detención de 4 de sus trabajadores. Dentro de los detenidos estaba Francisco Marco, director de Método 3. El registro policial a la sede de Método 3 dio lugar a un descubrimiento que supuso un giro completo en el caso. Los agentes descubrieron una serie de correos electrónicos que conectarían a Método 3 con José Zaragoza, secretario de organización del PSC. En febrero de 2010, José Zaragoza habría encargado a Método 3 descubrir dónde vivía Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular para la alcaldía de Badalona. En los ordenadores de Método 3 se encontró un correo en el que se hablaba de una factura por unos trabajos para el PSC, y también se encontró una libreta en la que se revelaba que una detective de Método 3 se habría reunido con José Zaragoza 8 días después de la comida de la Camarga. Francisco Marco, sin embargo, siempre ha negado que la grabación fuera un encargo del PSC. Según su versión, la realidad era que la grabación había sido encargada por alguien del entorno de Alicia Sánchez Camacho. De esta manera, la grabación era legal porque se había hecho con el conocimiento de la propia Sánchez Camacho. Fuentes del Partido Popular enseguida salieron al paso diciendo que esta versión no era otra cosa que una estrategia judicial de Francisco Marco. No obstante, dentro de las oficinas de Método 3, la policía encontró una prueba que podría avalar la versión de Francisco Marco. Una de las pruebas encontradas por la policía era un CD rotulado con las siglas ASC. Se trataba del mismo nombre que llevaba el archivo que los policías encontraron en el USB escondido en una papelera. Ambos archivos ASC contenían una grabación de la cena de la Camarga, pero con una diferencia crucial. La grabación encontrada en la sede de Método 3 duraba 1 hora y 9 minutos más. En estos minutos eliminados, se escuchaba cómo el detective se identificaba como un asistente de Alicia Sánchez Camacho. Alguien había manipulado la grabación anónima que se entregó a la policía. Y seguro que tú te estás preguntando lo mismo que todos. ¿Qué c*** pasó en la Camarga? Pues lamento decirte, pero me temo mucho que seguramente nunca sabremos la verdad sobre la grabación. A solicitud de la propia Alicia Sánchez Camacho, el juez del caso prohibió la difusión de la grabación en cualquier medio de comunicación. Por otro lado, unas semanas antes del juicio, Sánchez Camacho llegó a un acuerdo con Método 3. En virtud de este acuerdo, Alicia Sánchez Camacho renunciaba a todas sus acciones contra la agencia a cambio de una indemnización de 80.000 euros. Gracias a este acuerdo, el caso nunca llegó a la justicia, por lo que solo los agentes de Método 3 y Alicia Sánchez Camacho sabrán la verdad detrás de las grabaciones de la Camarga. Y solo por aclarar, mi abogado me ha recomendado decir que en este vídeo no se ha puesto en ningún momento la grabación. Y en medio de todo, Victoria Álvarez. Ella siempre estuvo convencida de que tanto José Zaragoza como Alicia Sánchez Camacho se habían puesto de acuerdo para encargar la grabación. Estas son, en resumen, las 3 teorías sobre lo que pasó ese día. Y aunque seguramente nunca sabremos la verdad sobre lo que pasó, no cabe duda de que la comida de la Camarga abrió la puerta a que los rumores sobre el dinero de Jordi Hijo en Andorra empezaran a moverse por los círculos del Partido Popular. Y estos rumores no tardarían tiempo en llegar a los oídos adecuados. A finales de 2012, Victoria Álvarez recibió una invitación para entrevistarse con un personaje que decía llamarse Javier Hidalgo. Según le contó a Victoria, él era un periodista que trabajaba para el periódico El Mundo. Lo cierto, sin embargo, es que este hombre no se llamaba Javier Hidalgo, y aunque no era periodista, su oficio sí que era el de conseguir información. Todavía es un personaje desconocido para la opinión pública, pero cuyo nombre pronto pasará a estar ligado a la cara más oscura de la política. Su nombre real era José Manuel Villarejo. El hombre de las 1000 caras.
el comisario más controvertido de España. Se trata del comisario Villarejo. En 2023, el comisario Villarejo fue condenado a 19 años de cárcel en una de las mayores causas de corrupción de la historia de España. Villarejo habría compaginado su cargo policial con una lucrativa actividad empresarial dedicada al espionaje. Durante muchos años, Villarejo se movió por encima de la ley gracias a su gran archivo de grabaciones ocultas a políticos y empresarios que guardaba en una caja fuerte escondida en el salón de su casa. Yo soy la hostia en mi trabajo. Llevo 30 años haciéndolo y no he fallado nunca. ¡Nunca! Por eso, las cosas más delicadas en este puto país me las encargan a mí. Ya sea la izquierda, la derecha, el centro o su puta madre. El comisario Villarejo habría sido uno de los actores más importantes dentro de lo que se conoce como la Policía Patriótica, un supuesto grupo secreto de agentes de la policía que presuntamente habría actuado contra los rivales políticos del Partido Popular. La Policía Patriótica habría sido creada bajo los auspicios de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz se mantiene como una de las figuras más polémicas del gobierno de Mariano Rajoy. Su legado incluye la aprobación de la ley Mordaza y el escándalo por los supuestos espionajes a Luis Bárcenas, extesorero del PP. El exministro del Interior es, además, un hombre de profundas convicciones religiosas. Fernández Díaz habría abrazado la fe durante un viaje a Las Vegas en 1991. Dice tener un ángel de la guarda que se llama Marcelo y que le aparca el coche. Según el relato del propio Fernández Díaz, Benedicto XVI, durante una audiencia privada, le habría dicho, en referencia a lo que estaba pasando en Cataluña, que el diablo quería destruir a España. Experiencias místicas aparte, lo cierto es que el tema de Cataluña se había convertido en una de las mayores preocupaciones del gobierno de Mariano Rajoy. Sobre este telón de fondo, uno de los objetivos que se habría marcado a la Policía Patriótica habría sido ponerle el freno a todo el tema del soberanismo. Esta consigna habría tenido como resultado el inicio de la Operación Cataluña. La Operación Cataluña habría sido un plan secreto presuntamente diseñado por la Policía Patriótica para quitarse de en medio a los principales líderes independentistas. El plan habría consistido en producir informes policiales anónimos en los que se realizaban acusaciones de corrupción contra estos líderes independentistas. La Policía Patriótica se habría encargado de distribuirlos entre los medios de comunicación de la derecha mediática. Uno de los objetivos de la Operación Cataluña habría sido Artur Mas. En el año 2012, Artur Mas había convocado unas elecciones anticipadas con el objetivo de conseguir una mayoría de los partidos soberanistas dentro del Parlamento de Cataluña. Unas semanas antes de que los catalanes fueran a las urnas, el diario El Mundo publicó en portada que Artur Mas tenía cuentas en Suiza. La base de estas acusaciones era un informe policial anónimo. Me desayuné una mañana con una portada de El Mundo que decía que tenía dinero en Suiza. Era absolutamente falso. Me pasé el resto de la campaña tratando de probar algo que no podía probar, mi inocencia, porque todo era mentira. Otro de los afectados por la Operación Cataluña habría sido Xavier Trias, alcalde de Barcelona. Pocos días antes de la consulta independentista de 2014, El Mundo publicó que Xavier Trias tenía una cuenta en Suiza con más de 12 millones de euros. Tanto Artur Mas como Xavier Trias denunciaron a El Mundo, pero en ambos casos la justicia desestimó las denuncias. En ese momento, ambos eran dos de los líderes con más proyección dentro del soberanismo. Pero cuando el deporte que se juega es la caza de líderes catalanistas, ninguna pieza es más preciada que la cabeza del líder de la selva. Y la Operación Cataluña no habría tardado en apuntar con su mirilla a la cabeza del León de Cataluña. La Operación Cataluña habría alcanzado a la familia Pujol el 7 de julio de 2014. En esa fecha, el diario El Mundo publicó que Marta Ferrusola y 4 de sus hijos habían ingresado 3,4 millones de euros en la banca privada de Andorra. Ahora bien, se da la circunstancia de que en Andorra hay un secreto bancario casi tan fuerte como el de Suiza. ¿Cómo pudo pasar entonces que este periódico consiguiera esta información? Todo parece apuntar a que la respuesta a esta pregunta estaría en la Policía Patriótica.
El 26 de junio de 2014, Joan-Pau Miquel, consejero delegado de la banca privada de Andorra, se habría reunido en el Hotel Villamagna de Madrid con un hombre que se hacía llamar Félix, pero que en realidad se llamaba Marcelino Martín Blas, excomisario jefe de Asuntos Internos. Unos días antes de esta reunión, Higini Cierco, uno de los propietarios de la BPA, recibe una extraña llamada del agregado de Interior de la Embajada de España en Andorra. Durante esta llamada, se le dice a Cierco que sería conveniente que se entrevistara con unas personas en Madrid, o de lo contrario, el banco morirá. En ese mismo momento, el Banco de Madrid, filial de la BPA en España, estaba siendo sometido a una inspección del Servicio Español de Blanqueo de Capitales. Durante esta reunión en Madrid, Martín Blas le habría pedido al director de la BPA que le proporcionara información sobre las cuentas de varios líderes independentistas en ese banco, entre ellos las de Jordi Pujol y su familia. De lo contrario, Martín Blas le habría dicho que el banco sería intervenido en 15 días. Bajo estas presiones, la BPA le habría entregado a Martín Blas las informaciones que había pedido sobre las cuentas de los Pujol, que luego acabarían publicadas en la portada de El Mundo. A pesar de esta colaboración inicial, desde la Policía Patriótica se habría jugado con la idea de que si la BPA caía, tendrían acceso a todas las supuestas cuentas de los líderes independentistas. Esta teoría podría explicar los siguientes movimientos que pasaron con la BPA. En el mes de marzo del año 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nota informativa en la que calificó a la BPA como una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales. Inmediatamente después de esta nota, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas y el Banco de España intervinieron la BPA y el Banco de Madrid. La Policía Patriótica habría acusado a la BPA de haber estado lavando dinero procedente de las mafias y de Venezuela. De la noche a la mañana, el banco tuvo que cerrar sus puertas y todos sus trabajadores se quedaron en la calle. El mensaje había quedado claro: la colaboración con la Policía Patriótica no era opcional. La intervención de la BPA parecía poner de manifiesto que la Policía Patriótica estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para cumplir con su objetivo de salvar España. Esto también habría incluido hacer contactos con el enemigo. En febrero del año 2014, el comisario Villarejo se habría reunido en Madrid con uno de los hijos de Jordi Pujol, en este caso con Josep Pujol. Durante esta reunión, Villarejo le habría dicho a Josep lo siguiente: si colaboráis contra la independencia, todo esto acabará pronto. Esta conversación no habría tenido los frutos esperados, y Josep acabaría imputado en el caso Pujol después de los registros a su casa y a su empresa. Este encuentro, sin embargo, valida la tesis de que la Policía Patriótica estaba dispuesta a tender todo tipo de puentes. Y una de estas personas que se habría cruzado en el camino de la Policía Patriótica habría sido un viejo conocido del sector de los negocios, quien por sí mismo daría para todo un documental entero. Se trata del financiero Javier de la Rosa. Durante los años 80, Javier de la Rosa estaba ampliamente considerado como un prodigio en el mundo de las finanzas. Tal era su fama que en febrero de 1994, el propio Jordi Pujol presentó a Javier de la Rosa como un empresario modelo. Sin embargo, esta buena fama de Javier de la Rosa acabó manchada por dos escándalos financieros, el caso Kio y el caso Gran Tibidabo. Debido a estos escándalos, Javier de la Rosa acabó siendo ingresado en prisión en octubre de 1994. Estos dos casos hicieron caer a un hombre que habría sido troncal en el sector de los negocios de Convergencia. Este posible papel en la financiación del partido lo sabemos gracias a una conversación que Javier de la Rosa había mantenido en una terraza de Madrid con un chico muy joven que decía ser un enviado de la vicepresidencia del gobierno. Este joven se llama Francisco Nicolás Gómez, más conocido como el Pequeño Nicolás. Le llevaba por la noche el dinero en efectivo a su despacho, lo bajaba por la puerta de atrás, por una escalerilla al coche y le metía los cheques en los bolsillos. Cientos y cientos y cientos, hasta sumar los 1.400 millones para él personalmente, al margen de esos 4.500 más de Convergencia. A finales de 2012, Javier de la Rosa había presentado una denuncia por amenazas contra Jordi Pujol.
Durante la instrucción de este caso, Javier de la Rosa tenía la sospecha de que Coro Cillán, la jueza instructora del caso y actualmente inhabilitada por prevaricación, podría haber filtrado la información sobre su denuncia a un medio de comunicación. Javier de la Rosa estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de evitar que esa información saliera en prensa. Y el 10 de diciembre se pone en contacto con un abogado llamado Manuel Villar, quien dice tener los contactos necesarios para evitar que esa información salga publicada. Lo que Javier de la Rosa desconoce es que Manuel Villar es otra de las identidades del comisario Villarejo. Esta denuncia habría sido fruto de una reunión que Javier de la Rosa y el comisario Villarejo habrían mantenido antes de las elecciones de Cataluña del año 2012. Por aquel entonces, Javier de la Rosa atravesaba una situación económica muy difícil debido a problemas que todavía arrastraba desde su época como empresario modelo. De la Rosa habría alcanzado un acuerdo con el comisario. El empresario se habría comprometido a contar todo lo que sabía sobre Jordi Pujol a cambio de que se paralizara un embargo sobre los bienes de su mujer y de un pago de 250.000 euros. Te lo juro por mis hijos que yo me fui para allá con Jordi hijo y le presenté a Thierry Lombard. Y abrieron la cuenta delante de mí. O sea que yo, cuando te digo una cosa, es que la he vivido. A pesar de esta supuesta colaboración de Villarejo, la noticia sobre la denuncia de Javier de la Rosa llegó a los medios de comunicación en enero de 2013. Debido a ello, Javier de la Rosa decidió retirar la denuncia. En lo que respecta a los supuestos compromisos económicos, desconocemos si Villarejo llegó a cumplir su palabra. En cualquier caso, y aunque Javier de la Rosa siempre presumía de que sabía cosas muy comprometedoras sobre la familia Pujol, lo cierto es que su participación en el caso no tuvo mayor recorrido. Una vez retirada la denuncia de Javier de la Rosa, parecía que Villarejo y los suyos estaban en un callejón sin salida. Y eso era lo que parecía hasta que se presentó en escena una mujer que estaba dispuesta a contar toda la verdad. Victoria Álvarez era, a los ojos de Villarejo, la pieza clave para hacer avanzar la investigación en torno a los Pujol. Unos días antes de las elecciones de 2012, el comisario Villarejo se habría reunido con Victoria bajo el alias de Javier Hidalgo. Victoria le habría pedido ser testigo protegido, ya que según ella, los Pujol tendrían sicarios. Villarejo le habría asegurado que podría garantizarle protección, así como un sueldo de 2.000 euros al mes con cargo a los fondos reservados. Desconocemos si Victoria llegó a aceptar este salario. Villarejo habría ayudado a Victoria a escribir su denuncia, y después de las elecciones, Victoria presentó su denuncia contra Jordi Pujol Ferrusola. ¿Me puede describir qué sabía usted de esos viajes a Andorra? Lo que me decía es que tenía de trabajo, que incluso tenía un museo ahí, y tenía socios de varias cosas. Hasta un día, en el 2008, que en uno de estos viajes, pues abriendo para sacar las maletas del coche y subirlas al AVE, se abre ahí una especie de mochila y había muchísimo dinero. Dijo usted en su declaración que eran billetes de 500 euros. Billetes de 200 también había, pero principalmente de 500. ¿Estaban empaquetados o estaban sueltos? Con unas gomas puestas. La denuncia de Victoria Álvarez acabó siendo la clave para el inicio de la investigación que haría caer a la familia Pujol. Unos días antes de las elecciones de 2012, Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, le habría mandado un mensaje a Victoria en el que le decía que si ella diera una entrevista y contara todo lo que sabía, salvaría a España. Ha pasado más de una década desde que Victoria se decidió a contar toda la verdad. Su denuncia sirvió para destapar el mayor escándalo de corrupción de la historia de Cataluña. Pero no podemos ignorar el gran coste personal que ello supuso para Victoria. Victoria ya no vive en su Barcelona natal. En una entrevista para El País, Victoria se sinceró sobre el coste que había tenido para ella la denuncia contra los Pujol. Victoria nos cuenta que tras la denuncia se le cerraron las puertas del mundo empresarial. También nos cuenta que subsiste gracias a que cobra el paro para mayores de 52 años, alquila una de las habitaciones de su casa y tiene amigos y familiares que le prestan dinero. Historias como las de Victoria nos deben hacer reflexionar sobre la gran valentía que hay que tener para enfrentarse al poder y el gran riesgo personal al que uno se expone cuando lo hace.
Y es que una democracia solo puede funcionar mientras queden ciudadanos valientes, dispuestos a decir basta contra los abusos del poder. Hice lo que tenía que hacer y duermo tranquila por las noches. Pero antes de continuar, como te puedes imaginar, hacer este tipo de documentales lleva mucho, pero que mucho tiempo. Así que si te gusta lo que hago y quieres ver más vídeos como este, puedes apoyar mi investigación suscribiéndote a mi canal. Y dicho esto, y como este vídeo ya está quedando muy largo, vamos directo a lo que todos hemos venido a ver. El 16 de julio de 2020, pocos días antes de que se cumplieran 6 años desde la confesión pública de Jordi Pujol, José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, dictó el auto de procesamiento del caso Pujol. En este auto, el juez se refiere a la familia Pujol como una organización criminal. Los Pujol habrían actuado de forma coordinada para el cobro de comisiones, a cambio del uso de su influencia, para lograr adjudicaciones de contratos públicos, concesiones y recalificaciones de fincas. En algunos casos incluso, los pagos se habrían hecho simplemente para mantener una buena relación con la familia. Para el cobro de estas comisiones, los Pujol habrían recurrido a todo tipo de mecanismos de blanqueo de capitales. Estos mecanismos irían desde el uso de complejos sistemas societarios hasta el presunto uso de contratos falsos o la inclusión de las comisiones dentro de operaciones reales. Después de la aplicación de estos sistemas de blanqueo de capitales, la familia se habría puesto de acuerdo para el reparto de estas cantidades, presuntamente procedentes de las comisiones, mediante transferencias e ingresos en efectivo en cuentas radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Andorra. Entre las presuntas cuentas de la familia en Andorra, la que más llamó la atención de los investigadores fue una cuenta abierta en la banca Reg con el número 63810. Sobre el papel, esta cuenta aparecía a nombre de Jordi Pujol Ferrusola. Sin embargo, en el curso de las investigaciones, los agentes se encontraron una carta, firmada por Jordi Pujol padre, en la que el patriarca de los Pujol se dirigía a los gestores de la banca Reg, reconociendo que él era el titular real de la cuenta 63810. Ante estas revelaciones, el propio Jordi Pujol acabó interponiendo una querella contra el banco por facilitar una documentación privada que, según él, tenía que haber sido destruida. Fuera como fuera, esta carta de Jordi Pujol, dirigida a los gestores de la banca Reg, podría vincular al propio Jordi Pujol con una cuenta bancaria que fue abierta en Andorra en el año 2000, es decir, cuando Jordi Pujol todavía era presidente de Cataluña. Esta carta manuscrita de Jordi Pujol, dirigida a los gestores de la banca Reg, no fue la única que los agentes encontraron en el curso de las investigaciones. Otro de los documentos encontrados, y uno de los que más ha dado que hablar en la opinión pública, es la famosa carta de la Madre Superiora. El 14 de diciembre de 1995, Marta Ferrusola habría escrito, de su puño y letra, una carta con instrucciones dirigida a los gestores de la banca Reg. El hecho de que Marta Ferrusola se dirigiera a los gestores de la banca Reg para darles órdenes podría significar que ella tenía cierto control sobre las cuentas. Pero lo más llamativo de esta carta es que Marta Ferrusola utilizó un lenguaje en clave para dirigirse a los gestores del banco. Reverendo Musén, soy la Madre Superiora de la congregación. Desearía que traspasases 2 misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, y él te dirá a quién se le ha de colocar. De esta manera, Marta Ferrusola, utilizando el alias de Madre Superiora de la congregación, se estaría dirigiendo a los gestores del banco para ordenarles que hicieran una transferencia de 2 millones de pesetas al capellán de la parroquia, el cual sería el nombre en clave que Marta Ferrusola estaría utilizando para referirse a Jordi Pujol Ferrusola. El mayor de los Pujol habría sido la persona escogida para manejar el complejo entramado de sociedades, recibir las comisiones y repartir el dinero entre el resto de la familia. En el auto de procesamiento, Jordi Pujol Ferrusola aparece como el titular de varias de las sociedades que se utilizaron en el entramado. Este grupo de sociedades, situado bajo el control de Jordi Pujol Ferrusola, y algunas de ellas controladas también por Mercè Gironès, habrían facturado más de 11 millones de euros.
Muchas de estas sociedades estaban domiciliadas en una misma oficina de la calle Ganduxer, la cual era propiedad de Jordi Pujol Ferrusola. Unos días antes de la confesión de Jordi padre, Jordi Pujol Ferrusola firmó un contrato con su propia hija para venderle esta misma oficina de la calle Ganduxer por 495.000 euros. Curiosamente, en el mismo día de la venta, Jordi Pujol Ferrusola firmó un contrato de donación con su hija por un importe de 585.000 euros. La cuenta en la que se ingresó la donación y con la que se hizo el pago de la oficina fue la misma. Con el objetivo de dar mayor cobertura al dinero, los Pujol habrían contratado a un despacho en Belice con el encargo de crear una serie de fundaciones instrumentales en Panamá. Estas fundaciones tendrían como beneficiarios a determinados miembros de la familia Pujol, y las fundaciones se habrían constituido con el objetivo de dar todavía más opacidad a los fondos que presuntamente tenían en Andorra. En el auto de procesamiento se citan también otras entidades muy curiosas que habrían sido instrumentalizadas por Jordi Pujol Ferrusola. Por ejemplo, en el auto se cita a la Fundación Albert Pascual, una fundación dedicada a financiar clubes de rugby como la USAP de Perpiñán o el Fútbol Club Barcelona de rugby. Otro de los ejemplos que se citan es el Museo Iconográfico de Sant Jordi, ubicado en Andorra. ¿Me puede describir qué sabía usted de esos viajes a Andorra? Lo que me decía es que tenía de trabajo, que incluso tenía un museo ahí. Pero sin duda, donde mejor se ve el nivel de complejidad que habría alcanzado el sistema es en la operación del vertedero de Cruyes, más conocido como el vertedero de Vacamorta. Desde su apertura en el año 1999, la justicia ha ordenado el cierre del vertedero de Vacamorta en 2 ocasiones. A pesar de ello, en los últimos años de gobierno de Jordi Pujol, la administración autonómica no tuvo problema en conceder 2 autorizaciones ambientales al vertedero de Vacamorta, la última de ellas después de que la justicia ordenara su cierre en el año 2003. ¿Cómo consigue entonces 2 autorizaciones de la Generalitat un vertedero que ha sido declarado ilegal en 2 ocasiones? La respuesta a esta pregunta posiblemente la tiene una persona muy cercana al primogénito. Nos estamos refiriendo a Felip Puig, consejero de Medio Ambiente de Jordi Pujol entre 1999 y el año 2000. De esta manera, este hombre se encontraba ocupando la cartera de Medio Ambiente en el momento en el que se concedió la primera autorización provisional para el vertedero de Vacamorta. El nexo de unión entre Felip Puig y Jordi Pujol Ferrusola habría sido el hermano del primero, Jordi Puig. Jordi Puig y Jordi Pujol Ferrusola eran amigos de la infancia, y además, en la época en la que se gestaron los primeros trámites del vertedero, Jordi Pujol Ferrusola habría estado compartiendo negocios y su oficina de la calle Ganduxer con Jordi Puig. Gracias a la última autorización ambiental del gobierno de Jordi Pujol, el vertedero de Vacamorta pudo seguir funcionando hasta su cierre definitivo por el Tribunal Supremo en el año 2014. Según la Agencia de Residuos de Cataluña, la limpieza del vertedero de Vacamorta tendrá un coste para los contribuyentes de 188 millones de euros. Antes de este cierre definitivo de Vacamorta, sus promotores lograron vender el 80% del vertedero por 13,3 millones de euros. Uno de los grandes beneficiados por esta venta habría sido un socio oculto del vertedero que se habría llevado más de 5 millones de euros por la operación. Se trata de Jordi Pujol Ferrusola, quien habría tapado su participación en el negocio a través de un sistema muy complejo de sociedades. Y a partir de este punto, yo te recomiendo que tengas papel, boli y un mapa para apuntar. El vertedero de Vacamorta estaba gestionado por una sociedad domiciliada en España. Esta empresa era a su vez propiedad de otras 2 empresas. Una de ellas, April Snow Holding, estaba domiciliada en Países Bajos. Esta sociedad era a su vez propiedad de otra, que estaba domiciliada en Dinamarca, con el nombre de Nordic APS. Esta última sociedad era propiedad de Rexton Limited, domiciliada en la isla de Man. Jordi Pujol Ferrusola habría utilizado a Rexton Limited y a Nordic APS para ocultar su participación en el vertedero de Vacamorta. A su vez, el socio único de Rexton Limited era una sociedad fiduciaria, Intertrust Limited, controlada a su vez por un gestor suizo a través de otra sociedad, Shanner Investments. Este gestor suizo se habría coordinado con los gestores de la banca Rech para realizar pagos a través de las cuentas en Suiza de Intertrust Limited.
un auténtico mastodonte societario compuesto por 6 sociedades en 5 países distintos, con el presunto objetivo de tapar la participación de Jordi Pujol Ferrusola en el negocio de Vacamorta. O por lo menos es lo que yo he entendido. Pero mira, para que te hagas una idea de lo complejo que era el sistema, te diré que en un caso particular, una empresa firmó un contrato de intermediación con una de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola para que intermediara en la compra de otra sociedad que también era propiedad de Jordi. O lo que es lo mismo, le habrían pagado a Jordi 1,3 millones de euros por negociar consigo mismo. Bravo. Fuera bromas, la complejidad del sistema que hemos visto en el vertedero de Vacamorta sería la punta del iceberg de una larga lista de ejemplos como este que podemos encontrar en el auto de procesamiento. En la construcción de estos entramados societarios, la familia Pujol no habría actuado por sí sola, sino que también habrían contratado los servicios de expertos en este tipo de sistemas. Uno de ellos habría sido el asesor británico Rainford Towning. En torno al año 2013, la que fuera secretaria y examante de Rainford Towning denunció ante la policía que su antiguo jefe había estado cobrando grandes cantidades de dinero procedentes de la corrupción política. Los pagos a su jefe se habrían hecho en mano en un club privado de la City de Londres. El servicio de Rainford Towning para la familia Pujol habría consistido en la creación del sistema Brandrich, un complejo sistema de sociedades instrumentales que habría sido utilizado para servir a los intereses del entramado. Y espero que sigas con el papel y el boli en la mano. La base de todo este sistema habría estado en el propio Rainford Towning. Rainford Towning aparecía como el administrador de la sociedad Brandrich Holdings, una sociedad domiciliada en el Reino Unido y que habría constituido la base del sistema Brandrich. De esta sociedad dependerían otras 2 sociedades, una de ellas domiciliada en la isla de Guernsey y la otra en el Principado de Liechtenstein. También formaría parte del sistema la Sopris Foundation, una fundación privada que tenía como beneficiaria a la hija de Rainford Towning. El sistema Brandrich habría sido uno de los mecanismos utilizados por Jordi Pujol Ferrusola para poder ocultar y disfrazar sus comisiones. Un ejemplo de ello lo tendríamos en la operación de Radio France. Según el auto de procesamiento, EMTE, la empresa de Carles Sumarroca, habría tenido noticia de que Radio France quería conceder un contrato para la renovación de su sede por un valor de 40 millones de euros. Es posible que Carles Sumarroca hubiera pensado que si realmente quería hacerse con este contrato, tendría que hacer algún tipo de gestiones complementarias con el cliente. Jordi Pujol Ferrusola habría sido la persona escogida para hacer este tipo de gestiones complementarias. En diciembre de 2008, la empresa de Carles Sumarroca recibió la licitación de las obras de Radio France. Y después de recibir esta licitación, la empresa de Carles Sumarroca realizó 5 pagos a Jordi Pujol Ferrusola por una suma total de 585.000 euros. Estos pagos se habrían realizado a través de una de las sociedades del sistema Brandrich. Pero más allá de las sociedades instrumentales y del uso de testaferros, la clave también habría estado en el uso de contratos falsos. Según el auto de procesamiento, con el objetivo de disfrazar las comisiones, los Pujol habrían recurrido a contratos y facturas falsas por supuestos servicios de asesoramiento e intermediación que en realidad nunca habrían existido. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de prácticas lo tenemos en la compra de los terrenos de la carretera de Andalucía. En el año 2001, la empresa Isolux estaba interesada en comprar unos terrenos en la carretera de Andalucía para construir su sede. Después de firmar la venta, cuando los vendedores acudieron a la sede de Isolux para recoger los cheques, estos vendedores recibieron una solicitud muy extraña. Isolux les habría pedido que firmasen un contrato de intermediación con una de las mercantiles de Jordi Pujol Ferrusola, así como que aceptaran que Isolux le hiciera un pago de 100 millones de pesetas a Jordi Pujol Ferrusola por unos servicios de intermediación que nunca habrían existido. Una de las trabajadoras de la vendedora dijo que aceptaron esta extraña solicitud porque pensaron que se trataba de algún chanchullo de Isolux. Sin embargo, el objetivo real podría haber sido haber utilizado este contrato falso como tapadera de una comisión de 100 millones de pesetas. Otro de los casos que se cita en el auto se refiere a la venta de una serie de fincas en Hospitalet de Llobregat.
Se trata de unas fincas que se habrían vendido a una empresa cercana a los Pujol después de que la administración hubiera puesto muchos problemas para su uso por los propietarios originales. Por ejemplo, la administración decidió precintar una de las fincas. También declaró que varias de las fincas eran inundables y autorizó la instalación de una planta de tratamiento de residuos junto a una de ellas. Curiosamente, después de realizarse esta venta, el padre de Mercè Gironès se presentó en la sede de la vendedora para reclamar el pago de una supuesta comisión del 3% por una intermediación que nunca habría existido. Con el fin de evitar más problemas, esta empresa habría aceptado y le habría pagado al padre de Mercè Gironès una comisión del 1%. Carles Vilarrubí, empresario galardonado con la Creu de Sant Jordi y ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, también aparece en el auto como uno de los empresarios presuntamente involucrados en la trama de contratos falsos. Según el auto de procesamiento, Carles Vilarrubí habría firmado varios contratos de asesoramiento con las empresas de Jordi Pujol Ferrusola por servicios que nunca habrían existido. En un caso concreto, Carles Vilarrubí habría pagado 20.000 euros a una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola por servicios de asesoramiento en materia de hípica. En el auto no se menciona ningún indicio de que Jordi Pujol Ferrusola sea un experto en saltos ecuestres. El juez también menciona otro caso en el que Carles Vilarrubí habría puesto a disposición de la familia una cuenta suya en Andorra al servicio de una presunta operación de blanqueo de capitales. Jordi Pujol Ferrusola habría indicado a los gestores de la banca Reg que tenían que hacer una transferencia de 23 millones de pesetas a una cuenta andorrana con el número 4426CIV. Jordi Pujol Ferrusola habría estado utilizando un lenguaje encriptado. De esta manera, el número de cuenta estaba escrito al revés, y las siglas C y V en realidad se corresponderían con las siglas V y C, es decir, Vilarrubí y Carrió. Todas estas operaciones que hemos visto hasta ahora, y muchas otras que aparecen en el auto de procesamiento, habrían tenido un objetivo en común: ocultar el origen ilícito de los fondos de la familia Pujol. Y aunque los beneficiarios de toda esta trama habrían sido precisamente los miembros de la familia Pujol, todo este sistema no se entiende sin una organización que era la fuente del poder de la familia Pujol y que constituye la última pieza de todo este puzzle. En 1999, Jordi Pujol Ferrusola habría avalado personalmente a 3 empresas del Círculo de Convergència para que pudieran tomar préstamos en un banco de Andorra. Sobre el papel, el objetivo de este aval era que estas empresas pudieran tomar préstamos para cubrir deudas propias. Sin embargo, el objetivo real de esta operación habría sido utilizar a estas empresas como pantalla con el objetivo secreto de que Convergència se pudiera saltar los límites a la financiación electoral. Este sistema habría funcionado de la siguiente manera. Las 3 empresas que habían sido seleccionadas eran empresas que habitualmente trabajaban con Convergència para sus campañas electorales. Las empresas habrían utilizado el dinero de estos préstamos para pagarse sus propios servicios que prestaban a Convergència en sus campañas. Esto permitía que estos servicios no se computasen como gastos electorales a los efectos de los límites de gasto que impone la ley electoral. Finalizadas las campañas, Convergència iría pagando las amortizaciones de los préstamos a través de pagos mensuales a las empresas, posiblemente con facturas falsas. Convergència constituía la pieza central que permitió a la familia Pujol amasar una gran cantidad de poder con el que podían hacer y deshacer a su antojo por toda Cataluña. Una influencia incomparable que está en el centro de las casi 500 páginas de auto de procesamiento. 500 páginas en las que se describen, con todo lujo de detalles, los presuntos crímenes que hicieron caer a la familia más poderosa de Cataluña. El pasado lunes 24 de noviembre de 2025 tuvo lugar el inicio de la vista del caso Pujol. Han pasado más de 4 años desde la publicación del auto de procesamiento y el inicio de la vista. La principal causa de este retraso se debe a una serie de maniobras realizadas por la defensa de la familia Pujol.
Entretanto, Jordi Pujol permanece a la espera de una sentencia que escribirá las últimas páginas de su biografía. Solo 2 días antes del inicio de la vista, Jordi Pujol tuvo que ser ingresado de urgencia por una neumonía. A pesar de su precario estado de salud, Jordi Pujol se sigue aferrando a su honra, negando su participación en cualquier tipo de trama corrupta, aunque ya no defiende de la misma manera la honra del resto de miembros del clan de los Pujol. Pondría la mano en el fuego por gran parte de mi familia. El juicio del caso Pujol no se trata solo del juicio a una familia, sino que representa el juicio a toda una época en Cataluña. La policía cifró en 290 millones de euros los ingresos obtenidos por la familia. Se han programado declaraciones de más de 250 testigos y se espera que la vista se extienda hasta mediados de 2026. Debido a su estado de salud, Jordi Pujol no acudirá al juicio presencialmente, sino que lo hará por videoconferencia. Una de las sorpresas que nos ha dejado la vista ha sido la admisión de la declaración de algunos de los integrantes de la Policía Patriótica. De esta manera, el comisario Villarejo ha sido uno de los testigos llamados a declarar, así como también lo ha sido Eugenio Pino. Eugenio Pino, supuesto número 1 de la Policía Patriótica, fue condenado por el Tribunal Supremo en el año 2025 por sustraer de forma ilícita datos privados de Jordi Pujol Ferrusola e intentar incorporarlos dentro del sumario del caso Pujol. Las defensas de Oriol Pujol y de Jordi Pujol Ferrusola ya han pedido la anulación de buena parte del proceso, escudándose en las supuestas maniobras de la Policía Patriótica. Si esta estrategia funciona o no, solo lo sabremos cuando tengamos la sentencia del caso Pujol. Para el patriarca de la familia, la Fiscalía pide 9 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y de blanqueo de capitales. El resto de los hermanos, a excepción de Jordi y de Josep, se enfrentan a penas de 8 años de cárcel. También se sentarán en el banquillo de los acusados Mercè Gironès, la exesposa de Jordi Pujol, y varios empresarios que presuntamente habrían participado en la trama. Toda la familia Pujol se sentará en el banquillo de los acusados, salvo por una muy notable excepción. Aunque se han escrito muchas cosas sobre que Marta Ferrusola era el verdadero poder detrás de la familia Pujol, la realidad es que es muy difícil saber a ciencia cierta cuánto era el poder que realmente tenía Marta. Independientemente de la influencia que Marta Ferrusola pudiera tener sobre la política, lo que sí que sabemos es que Jordi Pujol, enfrascado en su obsesión de construir Cataluña, dejó en Marta la responsabilidad de criar a los hijos del matrimonio. Durante los años de presidencia de Jordi Pujol, Marta Ferrusola se convirtió en una figura muy representativa dentro de la derecha catalanista. Marta nunca dejó a su marido viajar a Cuba porque lo consideraba un paraíso de perversión y vicio. Marta decía que los inmigrantes en Cataluña querían cambiar las iglesias por mezquitas, y ella siempre trataba de intervenir para poner coto a lo que ella consideraba vida licenciosa de alguno de los consejeros de su marido. En el año 2008, hablando sobre José Montilla, Marta Ferrusola habría dicho que a ella le molestaba que el presidente de Cataluña fuera un andaluz con nombre castellano y que no hablara catalán con fluidez. Lo cierto es que la llegada del PSC a la Generalitat también habría supuesto un golpe al bolsillo de Marta Ferrusola. Durante los años de presidencia de Jordi Pujol, Hidroplant, una empresa de plantas de la que era propietaria Marta Ferrusola, recibió una serie de contratos públicos de 4 consejerías. Estos contratos fueron anulados nada más que los socialistas llegaron al poder. Aunque ganamos las elecciones, nos robaron el gobierno. Es como si entran en tu casa y te encuentras los armarios revueltos porque te han robado. En mayo de 2024, el juez acordó dejar a Marta fuera de la causa debido a sus problemas de salud. Marta Ferrusola había sido diagnosticada con Alzheimer en 2018. Desde entonces, Marta permanecía retirada de la vida pública. Finalmente, en la noche del lunes 8 de julio de 2014, Marta Ferrusola falleció a causa de una neumonía. La Madre Superiora de la Congregación, la mujer más importante de la vida de Jordi Pujol, abandonó así este mundo
sin que la justicia tuviera la oportunidad de juzgarla por sus posibles pecados en vida. La Fiscalía reservó las penas más severas para Jordi Pujol Ferrusola, su hermano Josep y Mercè Gironès. En el caso de Josep Pujol, la Fiscalía le pide 14 años. Para Mercè Gironès, la Fiscalía pide un total de 17 años de cárcel. La mayor petición de condena está reservada para Jordi Pujol Ferrusola. Para el mayor de los Pujol, la Fiscalía pide un total de 29 años de prisión. Jordi Pujol Ferrusola ya ha pisado por la cárcel durante el largo camino judicial que ha tenido el caso Pujol. En el mes de abril de 2017, después de una declaración que duró más de 4 horas, el juez instructor ordenó el ingreso en prisión del primogénito por considerar que existía el riesgo de que Jordi Pujol Ferrusola intentara ocultar pruebas. Jordi Pujol Ferrusola permaneció en prisión hasta diciembre de 2017. Al mayor de los Pujol se le permitió salir de la cárcel después de que familiares y amigos lograran reunir 500.000 euros para pagar la fianza. Jordi Pujol Ferrusola, como el resto de miembros de la familia Pujol, permanece todavía a la espera de una sentencia que decidirá el destino final de la familia Pujol. Y como siempre, en el centro de toda esta historia está nuestro protagonista. Jordi Pujol se enfrenta al juicio de toda una vida en un estado de salud muy precario. Un informe médico encargado por la Audiencia Nacional nos muestra que Pujol presenta síntomas de Alzheimer. No obstante, y a pesar de este estado de salud, Jordi Pujol ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de ser juzgado. A propósito de su legado, Jordi Pujol siempre ha explicado que lo que más le preocupa es la última frase de su biografía. De esta manera, las últimas páginas de la biografía de Jordi Pujol estarán escritas con la tinta de las impresoras de la Audiencia Nacional. En un momento en el que Jordi Pujol se enfrenta a su propio legado, resulta inevitable echar la vista atrás y tratar de encontrar una respuesta en sus memorias. Dentro de estas memorias, Jordi Pujol nos cuenta que todos los años, por Navidad, siempre dedica la mañana a visitar la tumba de Francesc Macià, expresidente de Cataluña, fallecido un 25 de diciembre de 1933. Jordi Pujol, para bien o para mal, ha dejado una huella indeleble en la historia de Cataluña. En un momento en el que estamos asistiendo a cómo se escriben las últimas páginas de esta biografía, lo último que nos queda por preguntarnos es cómo será la tumba de Jordi Pujol. He presidido la Generalitat de Cataluña casi 24 años. No he sido un presidente mítico como Macià. No he sido un presidente mártir como Lluís Companys. Pero he gobernado mi país durante casi un cuarto de siglo y en una época decisiva. Seguro que he hecho algunas cosas mal durante ese periodo, pero otras han sido un acierto, porque durante mi gobierno, Cataluña ha dado un evidente salto adelante. Quizás sí, pues, pienso en las mañanas de Navidad que tendré que ser enterrado en un panteón como prohombre, si se me permite decirlo. Y sin embargo, soy el hijo de Florenci y de María, de modo que, esa misma mañana, pienso que también querría descansar cerca de ellos, en la tumba a ras de suelo que está en la otra parte de este mismo cementerio. Y aún queda una tercera posibilidad, una posibilidad que no podrá ser, que yo entiendo que no debe ser, pero que se me ha pasado por la cabeza en algunos momentos de mi vida. Ser enterrado en un nicho medio anónimo del pequeño cementerio de Premià de Dalt. El Premià de Dalt que reencuentro ha cambiado mucho, pero en él reconozco mi pueblo, y noto que pertenezco a él. Entre el piso de Barcelona y la masía de Premià, crecerá un joven que se preguntará cómo puede servir a su país, cómo puede servir a Cataluña. El ser humano es mezcla de muchas cosas, y el mismo día que piensa que podría ser enterrado en un panteón solemne al lado de Macià y de Prat de la Riba, también cree que podría acabar en el cementerio de Premià de Dalt, donde descansan el abuelo Joan, que no sabía leer, y la abuela María, que le enseñó a hacerlo. Pensándolo bien, que me entierren junto a mis padres. Por familia y por condición es lo que me corresponde. Si sigues escuchando, muchas gracias por acompañarme en este viaje. 2 horazas hablando de Jordi Pujol.
Yo he de decir que cuando empecé a estudiar este tema no podía imaginarme de lo profundo que sería esta investigación, y espero que la hayas disfrutado tanto como yo. A pesar de todo, debo decir que todavía quedan muchas cosas pendientes por resolver, y yo por mi parte estaré muy pendiente a lo que diga la sentencia. Ya estoy trabajando en el siguiente documental. Ya te adelanto que en la próxima serie vamos a viajar a Perú para descubrir la que yo creo que es la mayor crisis política que hay ahora mismo en las noticias. Y por mi parte nada más. Si te ha gustado este documental y quieres ver más documentales como este, puedes apoyar mi investigación suscribiéndote a mi canal y dándole like a este vídeo. Yo soy Daniel del Monte. Esto es Los Archivos del Poder.